¿Ya? Cuando me preguntan por qué murió por mí sobre una cruz, mi fuerte
el mundo en que vivimos deje ya de ser, y el recuerdo del presente quede atrás. Cuando llegue el final, este canto seguirá, mi alabanza para seguirá, mi alabanza para siempre durará. Te alabaré, mis labios te alabarán, tu gloria te alabaré, por siempre.
mi Señor. Bien, hermanos, vamos a dar principio a nuestra clase, esta enseñanza de esta tarde, y vamos a ponernos de pie para comenzar con una oración pidiendo al Señor que nos haga el favor de honrarnos con su presencia. Oremos. Adorable y buen Padre Celestial que moras en lo alto de los cielos, Señor bendito, en el glorioso y dulce nombre del Señor Jesús, le damos honra y gloria porque usted quiso ser nuestro Dios y nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. A ti, Señor Santo, y solamente a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Te rogamos que nos hagas el milagro de venir a estar con nosotros y querer compartir con nosotros este tiempo. Permite, por favor, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe a la hora de escudriñar tu palabra, Señor, y que solamente sea tu palabra lo que nos muestre el camino a seguir. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos a vivir para gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar, hermanos, nuestro culto de esta tarde. Vamos a cantar el coro 66. Te alabo, mi Señor, yo te alabo. Coro 66. Muy bien, vamos a orar y antes de orar, quiero mencionar dos textos en este momento. Isaías capítulo 5 y versículo 13, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y también San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento, y la vida eterna es conocer a Dios. No solamente creer en Dios, sino conocer a Dios. José, nos guías a Dios, por favor, oremos. Dios, gracias en el cielo, Señor, gracias porque estamos aquí
y llamar reunidos en tu nombre, Padre. Tú que recibes estos cantos y que estamos ofrendando el corazón, Señor, esperamos que sean agradables a tu oído. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, por favor. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios y vamos a cantar ahora el coro, en su libro de coros, el coro número 7, Unidos, Unidos. Coro número 7 en su libro de coros. Muy bien. Cantemos ahora, hermano, en nuestro libro de himnos, el himno número 11, Cariñoso Salvador. Himno número 11. ¿Me pasa el himno?
un canto más antes de pasar a la enseñanza de esta tarde. Vamos a cantar el himno 156, Él cuidará de mí. 156. Muy bien, vamos a pasar a nuestra clase de hoy, hermanos. Y nuestra clase se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 9. El libro a los Romanos, capítulo 9. Si lo tenemos, vamos a dar principio y vamos a dar lectura a esta palabra. Dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas,
de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vamos a orar en esta tarde para pedir la bendición de nuestro Dios. Señor bendito, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que permitas que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe a través de tu palabra y nos muestre el camino y la verdad de su palabra tal como usted la escribió, Señor, no como nosotros la interpretemos. En el nombre del Señor Jesús le damos honra y gloria. Por favor, recíbala. Amén. Bueno, el apóstol Pablo escribe este capítulo porque había una confusión muy fuerte en el pueblo judío de creer que solamente porque eran descendientes de Israel iban a entrar al cielo. Que lo único que ellos necesitaban era ser descendiente, ser un judío, ser un israelita, ser una persona descendiente del pueblo de Israel, de la descendencia de Israel, y que eso era suficiente para entrar al cielo. Y yo quiero decirles en esta tarde, es muy fácil equivocar el camino. Es muy fácil equivocarnos porque desgraciadamente nos da mucho por interpretar la Biblia, cuando en realidad solamente debemos buscar la verdad de la palabra de Dios. El apóstol Pablo empieza diciendo en el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la carne. O sea, al apóstol Pablo se le consideraba, se le acusaba de ser un hereje, de ser un rebelde, de ser una persona que había abandonado la doctrina y la religión de sus padres. Y el apóstol Pablo dice, no, yo soy fariseo de fariseos, soy hijo de fariseo. Yo tengo esto, pero el problema es que ustedes no han aceptado que Jesucristo es Dios. Y ese es el problema. Y entonces nosotros tenemos hoy en día mucha confusión también respecto a esto. Y yo creo que es muy fácil equivocarnos si no tenemos cuidado. Estas personas, ellos creían que Pablo era un hereje, que Pablo era un rebelde y que se había olvidado de Dios, que enseñaba a las personas a apostatar de la fe y a apostatar de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo dice lo opuesto. Él dice, yo quisiera ser anatema. Es lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Maldito. O sea, yo quisiera ser maldito si toda la nación de Israel fuese cristiana. Si toda la nación de Israel fuese salva. Si toda la nación de Israel fuese al cielo, entonces con gusto aceptaría ser maldito. El problema es que, dice el apóstol Pablo, el problema es que hay una terrible confusión. Y esa terrible confusión es que estas personas no han entendido que no es suficiente con ser judío, que no es suficiente con ser israelita, que no es suficiente con pertenecer al pueblo escogido de Dios para alcanzar la gloria de Dios. Dice el versículo 8, esto es,
no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Entonces, eso es lo que los judíos de ese tiempo no querían aceptar. Ellos se aferraban al hecho de que, dice el versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. O sea, todas estas cosas ellos las usaban como escudo para decir, soy salvo y voy al cielo. ¿Por qué? Porque soy israelita. Porque nosotros fuimos adoptados hijos de Dios. Porque Dios usa su gloria para hablarnos a nosotros. Dice, Dios hizo pacto con nuestros padres. La ley se dio a través de nuestro pueblo, nuestros antepasados. El culto y las promesas son para nosotros. Entonces, si yo soy parte de este pueblo, este es el pueblo a quien Dios habló en el monte Sinaí. Este es el pueblo al quien Dios tomó de la mano y lo trajo durante 40 años pastoreando en el desierto. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y esta confusión, dice el apóstol Pablo, hace que toda una nación se condenara. Y dice, ojalá yo fuera el que estuviera confundido y equivocado. Con tal de que ellos fueran salvos, quisiera ser yo el que va al infierno. Quisiera ser yo el maldito. Quisiera ser yo el condenado. Con tal de que ellos fueran al infierno, al cielo. Dice el apóstol Pablo, pero aquí está el error. Y hoy en día tenemos un error grave también. Las personas confunden. Y el tema, y yo creo que el título de este mensaje sería, no te confundas para que no equivoques el camino. No confundas la palabra de Dios para que no equivoques el camino. Todos queremos llegar a la gloria. Todos queremos escapar del infierno. Todos queremos estar en la presencia de Dios. Pero es importante entender. Dice Dios a través del profeta Isaías, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y el Señor Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. En ambos textos, también en Oseas capítulo 6 y versículo 12, dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. No, Oseas capítulo 6 y capítulo 4, versículo 6. Búscalo por favor. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Si estoy en lo correcto, díganme por favor. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Después de Daniel está Oseas. 4 o 6. Mi pueblo fue destruido porque le falta conocimiento. Entonces, mi hermano, Isaías dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Oseas dice, ponga atención, Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es más, si sigue leyendo Oseas, ayúdame con Oseas, por favor, capítulo 4, versículo 6, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecho a ti. A ver, ¿estoy en lo correcto? Sí. Porque desechaste el conocimiento, yo también te desecho. Y Jesucristo dice
la vida eterna es que te conozcan. O sea, en estos tres textos aparece la palabra conocer como determinante para saber si una persona va al cielo o va al infierno. Entonces, no te confundas. La vida eterna es que conozcas a Dios, no que creas en Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero necesitamos conocer a Dios. Ahora, vamos a continuar y vamos a regresar al tema, al punto que estamos tratando. El versículo, vamos a regresar a Romanos capítulo 9. Dice el versículo 9, versículo 8. No todos, dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Esto es lo que los judíos creían, toda la nación. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, vamos a empezar con los descendientes de la promesa. ¿Sí? Dice versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta. Ponga atención. La palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa es la promesa. Hermano, vaya por favor conmigo al libro de Génesis. Vaya por favor conmigo al libro de Génesis capítulo 18 y versículo 10. Génesis capítulo 18 y versículo 10. Permítanme, por favor. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, está hablando de los ángeles, el ángel dice, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ahora, mi hermano, la promesa, esta es la promesa, porque Abraham, mi hermano, Sara solamente tuvo un hijo, pero Abraham tuvo muchos hijos. Abraham tuvo muchos hijos. Todos nosotros sabemos que Abraham tuvo un hijo con su sierva Agar y que le llamó Ismael, antes de que naciera Isaac. También es descendiente de Abraham. Y si nosotros vamos al capítulo 25 de Génesis, nosotros encontramos la descendencia de Abraham. Dice el versículo 1 del capítulo 25, Abraham tomó otra mujer después de la muerte de Sara, dice, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz, número 1, a Simram, que es el hijo número 3 de Abraham, Yoxán, número 4, Medán, número 5, Madián, número 6, Isbac, número 7, y Sua, número 8. Todos estos fueron descendientes de Abraham. Pero la promesa era que Sara tendría un hijo. Sara tendría un hijo y que ese es el hijo de la promesa. Entonces, nosotros vamos a tratar de entender aquí en la Biblia. Vamos a regresar. ¿Sí? La promesa de Dios no es los que son descendientes según la carne, sino los que son descendientes según la promesa. Nosotros no tenemos nada que ver con esto porque nosotros somos gentiles, pero es parte de la palabra de Dios y tenemos que entenderla porque al entender la palabra de Dios entendemos cómo es Dios.
Y la vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna es conocer a Dios. Entonces, necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas explicaciones, pero la palabra de Dios está por encima de nuestros pensamientos y de nuestras ideas. Por ejemplo, si nosotros vamos al versículo 10, dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, y esta concepción, hermano, fue la concepción de los gemelos de Esaú y Jacob. ¿Sí? Cuando ellos concibieron, la madre tenía muchos problemas, para cuando estaba en los niños en su vientre. Y entonces dice el versículo 10, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si nosotros solamente tomamos este pasaje y nos centramos a explicar este pasaje, vamos a terminar diciendo que la decisión si una persona va al cielo o al infierno es de Dios únicamente. Dice, miren lo que dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ponga atención a este texto. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si nosotros tomamos este pasaje, hermano, y no tenemos cuidado de analizarlo, vamos a terminar diciendo que no importa si yo quiero ir al cielo y no importa si yo hago todo lo que Dios me manda aquí. Si Dios ya dijo que no voy al cielo, no voy al cielo. Porque no depende del que quiere. Y no depende del que corre. Depende de Dios, que es el que tiene misericordia. Es lo que dice el versículo 16. Dice, así que no depende del que quiere, ni depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, usted puede hacer todo lo que Dios le demanda. Y si Dios ya dijo que usted no va al cielo, usted no va al cielo. Por eso es importante, mi hermano, hacer caso al mandamiento de Cristo. En San Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a nosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Déjeme explicarle esto, mi hermano. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que no depende del que quiere ni del que corre, sino que todo depende de Dios? Porque, mi hermano, vamos a leer el versículo 11. El versículo 11 dice, pues no había, está hablando de Esaú y Jacob. ¿Sí? Y dice que todavía no había nacido cuando Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Mire, para poder entender esto, y aquí es donde Cristo dice, tenemos que escudriñar las escrituras. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 25 de Génesis. Génesis capítulo 25. Y tenemos que verlo de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a nuestras explicaciones. Génesis capítulo 25. Y dice la palabra de Dios, versículo 21. Bueno, vamos a leer desde el 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer,
que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, o sea, mi preñez, si es así la concepción, ¿para qué vivo? Quiero morir. Dice, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora, versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora, la Biblia dice, tenemos que entender, ir paso a paso. La Biblia dice que Esaú era el mayor y Jacob fue el menor, aunque solamente fue un segundo de diferencia. La mano de Jacob venía trabada al calcañar, venía agarrada al calcañar de Esaú. Así que cuando nació Esaú, detrás de él venía Jacob también. Y hermano, pero la Biblia dice que la bendición de Dios era para el primogénito. Siempre la bendición de Dios fue para el primogénito. Y realmente Dios debió haber amado a Esaú más que a Jacob, porque Esaú era el primogénito. ¿Por qué Dios, desde antes que nacieran, como dice el apóstol Pablo, espero que no hayan perdido el libro de los Romanos capítulo 9, como dice el apóstol Pablo, que no había nacido todavía cuando Dios ya dijo que el mayor serviría al menor y que él amaría a Jacob más que a Esaú, cuando debería ser a la inversa? Ahora, vamos a considerar aquí las palabras del apóstol Pablo en el versículo 11 del Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 11, dice, no habían aún nacido, ¿sí? Físicamente no habían nacido, ni aún habían hecho físicamente ni bien ni mal. Físicamente no habían nacido. Físicamente no habían hecho bien ni habían hecho mal. Entonces, ¿por qué Dios, desde antes de que nacieran, Dios ya decidió que iba a amar a Jacob y que iba a aborrecer a Esaú? Por una razón, porque Dios no es hombre y Dios no se sujeta a las leyes del hombre. Pablo dice, todavía no habían hecho ni bien ni mal, sí, para mí, para ti y para el apóstol Pablo. Pero para Dios ya habían vivido su vida. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Mire, hermano, vamos a ir al libro de los Efesios capítulo 1, versículo 4. El libro de los Efesios capítulo 1 y versículo 4. Dice el versículo 4 del capítulo 1 del libro de los Efesios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, Dios nos escogió en Cristo. Usted y yo estamos en Cristo viviendo como cristianos porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Cuando este mundo todavía no existía, Dios ya sabía que usted y yo íbamos a ser cristianos. Ahora, ¿por qué nos escogió Dios de antes de la fundación del mundo si todavía no habíamos hecho ni bien ni mal? Porque delante de Dios nuestras vidas siempre están presentes. Dios ha vivido toda la eternidad pasada y ha vivido toda la eternidad futura.
¿Por qué creen que tenemos el libro de Apocalipsis como un velo que se descorre? Y Juan, el apóstol Juan, ve una película de todo lo que va a suceder, porque en la mente de Dios ya sucedió todo esto. O sea, esto, mi hermano, no está diciendo que Dios es el que decide. Ponga atención. Aquí en Romanos, cuando Pablo dice que Dios, que no depende del que corre, del que quiere ni del que corre. Romanos 9:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No está diciendo que Dios es el que decide quién va al cielo y quién no va al cielo. No, eso no es lo que está diciendo. Dios no toma esa decisión, mi hermano. Esa decisión la tomamos nosotros. Mire, lo que Dios decide, vaya por favor conmigo al libro de Segunda a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5. Capítulo 1 y versículo 5. Dice el apóstol Pablo: esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Dios decide quién es digno y quién no es digno, pero Dios no decide quién va y quién no va. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que decidimos si nos hacemos dignos o no. Nosotros somos. Dios dice, tú sí, porque eres digno. Pero ¿quién se hizo digno? Usted y yo nos hacemos dignos a través de nuestra vida. Déjeme demostrárselo con el tema que estamos tratando. Déjeme demostrárselo con el tema que estamos tratando. ¿Por qué Dios, antes de que Jacob naciera, por qué decidió amar a Jacob? Y antes de que Esaú naciera, ¿por qué decidió? Porque él ya sabía lo que iba a hacer Esaú. Si nosotros regresamos al capítulo 25 de Génesis, si regresamos al capítulo 25 de Génesis, vemos lo que hizo Esaú. Dice en el capítulo 25 y versículo 27. Dice, y crecieron los niños, o sea, Esaú y Jacob. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme ahora en este día tu primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? La bendición y el amor de Dios, el respaldo de Dios. Versículo 31, versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y vea lo que dice el versículo 32. Dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él dijo, lo juro, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, le dio a Esaú pan y el guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Al despreciar la primogenitura, cuando Esaú despreció la primogenitura, ¿qué más despreció? Despreció la bendición de Dios, el respaldo de Dios, el apoyo de Dios y el amor de Dios. La primogenitura daba todos esos derechos. Entonces, no es solamente que Dios diga,
amé a Jacob porque era más hermoso. No, porque Jacob amaba la primogenitura, aunque no le pertenecía. Deseaba el amor de Dios, deseaba la bendición de Dios, deseaba el cuidado de Dios, deseaba la protección de Dios, deseaba el respaldo de Dios a tal grado de que llegó a suplantar a su hermano para engañar a su padre con el propósito de obtenerla. Desde el punto de vista, Jacob y Esaú no habían hecho nada desde el punto de vista del hombre como para que Dios decidiera. Pero en la mente de Dios, ellos ya habían vivido toda su vida. Como en la mente de Dios, nosotros ya vivimos toda nuestra vida delante de Dios. Delante de Dios, nuestra vida ya quedó atrás. Porque Él tiene todo el poder para ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Entonces, Dios no decide porque tiene poder para decidir. Dios decide porque tiene conocimiento. Conocimiento, mi hermano. La decisión que Dios toma no la toma basado en la autoridad, aunque pudiera. Tiene autoridad para hacerlo, pero no lo hace. Por eso necesitamos escudriñar para conocer. Si usted va al libro de Primera de Pedro, vaya por favor conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. El apóstol Pedro escribe a los cristianos de la dispersión, los que recibieron a Cristo en Jerusalén el día del Pentecostés y luego fueron esparcidos por Saulo de Tarso porque los estaba atosigando, azotando, maltratando. Y entonces ellos fueron dispersos y Pedro les escribe a ellos y les dice, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego les dice que ellos fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Cuando Dios elige a las personas, no las elige bajo el poder, el respaldo del poder de Dios, sino las elige por el conocimiento que Él ya tiene de todas las cosas que van a pasar. Estas personas, la palabra presciencia quiere decir pre, anticipado, ciencia, conocimiento. Entonces, Dios decide a quién amar y a quién aborrecer, no porque Él tiene poder para decidir a este sí y a este no, sino porque Él tiene el conocimiento. ¿Quién merece ser amado y quién debe ser aborrecido? Por eso Dios dice, yo honro a los que me honran. Ahora, nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. No porque Dios tiene el poder para decidir, sino porque Dios tiene el conocimiento de cómo va a ser nuestra vida hasta el final. Y a veces equivocamos el camino y Dios nos corrige, y Dios nos exhorta, y Dios nos enseña. Y si tú eres una persona que has equivocado el camino y todavía sientes que Dios te habla, da gloria a Dios porque todavía estás a tiempo de corregir. Pero Dios no va a decidir que aunque tú mueras como narcotraficante o como X cosa fuera del camino de Dios, Dios no va a decidir como quiera me lo traigo al cielo porque lo amo.
No. Dios decide por lo que conoce de ti hacia el futuro. Mi hermano, entienda esto. Su eternidad no está exclusivamente en las manos de Dios, sino en tu vida. En tu vida. Mira, en Efesios ya lo leímos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, para que fuésemos santos y sin mancha desde antes de la fundación del mundo. Ya. Ahora, ¿cómo nos escoge? Por el conocimiento que Él tiene de todo. Presciencia de Dios. Anticipado conocimiento. Mire, mi hermano, por favor vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 53 y versículo 11. Isaías 53, 11. Vean lo que dice. Dice, hablando de Cristo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y luego dice, por su conocimiento, no por su poder, no por su poder, por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. ¿Qué significa la palabra justificar? Significa salvar, perdonar. Pero es por su conocimiento. Por su conocimiento. El Señor Jesucristo justificará a muchos. Entonces no diga usted, Dios decidió que me va a salvar y que voy a ir al cielo. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para que yo vaya al cielo. Sí, hermano. Dios le ama. Como amó a Jacob antes de que Jacob naciera. Pero porque él ya sabía lo que Jacob iba a hacer. Jacob iba a amar la bendición de Dios. Iba a amar el cuidado de Dios, la protección de Dios. En cambio, Esaú menospreció. Por eso Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Porque Dios ya sabía lo que Esaú iba a hacer y también sabía lo que Jacob iba a hacer. Y en la mente de Dios, mi hermano, a los ojos de Dios, nuestras vidas ya pasaron. Por lo tanto, si Dios te escogió para que seas parte de su familia, por favor, no te eches a dormir en los laureles. No te eches a dormir en tus laureles. Haz lo que Dios, si Dios te escogió y te amó y te salvó, es porque Él ve en ti, en tu futuro, que vas a hacer cosas dignas de que Dios te considere digno de estar en el reino de los cielos. Por lo tanto, no dejes de hacer lo que Dios espera que hagas. Voy a terminar con este texto. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Con este texto termino. Es un texto que la mayoría de nosotros sabemos de memoria. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego ponga atención a esto. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿El propósito de quién? Nosotros fuimos llamados con un propósito, pero ¿el propósito de quién?
mío, tuyo, no, de Dios. Ponga atención. Mire, el propósito es de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es exclusivamente a los que de acuerdo al propósito de Dios son llamados. Antes, desde mucho antes de que este mundo fuera creado, Dios ya vio lo que tú eres capaz de hacer por Dios. ¿Y cómo eres capaz de vivir? Por amor a Dios. Y entonces, Dios tiene el propósito de que tú desarrolles esas posibilidades para poder considerarte digno del reino de los cielos. No dejes, no vendas tu primogenitura, no menosprecies, no te portes como un patán delante de Dios. Dile a Dios con tus hechos que Él no se equivocó al considerarte digno de ser parte del reino de los cielos. Dios vio en ti muchas posibilidades para cumplir con sus demandas. Dile a Dios que no se equivocó. Vive cada día de tu vida para la gloria de Dios. Y que Dios te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga mucho. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a verla como la regla que tenemos que seguir para no equivocar el camino. Ayúdanos a no ser como los judíos, que solamente creyeron que por ser descendientes de Abraham tenían todo el derecho a entrar a la gloria. Hoy en día hay mucha confusión con esto, Señor. Mucha gente piensa que solamente por creer en Cristo tienen derecho a la gloria. Por favor, ayúdales a ver la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.